Vale, la clase anterior estuvimos platicando un poco de electrónica digital y me gustaría que en esta ocasión diéramos un pequeño repaso a lo que tiene que ver con las transformadas, sobre todo la transformada de Laplace, y agarrar esto como base para la parte de control, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ponerlo por aquí. Repaso a transformada de Laplace. No se preocupen, más adelante cuando estemos platicando de control, vamos a trabajar con Fourier, cuando estemos trabajando sobre todo con diagramas de Bode, ¿vale? Ok, entonces, pues generalmente los sistemas que trabajamos, eh, casi todos los que llegamos a ocupar a nivel licenciatura son sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿sí? Existen ciertas propiedades que nos dicen que son lineales e invariantes en el tiempo. No vamos a profundizar demasiado en esto, pero resulta que cuando nosotros tenemos sistemas de este tipo, pues generalmente vienen descritos por ecuaciones diferenciales, ¿sí? Las cuales pues existen distintos métodos para ser resueltas, pero una de las herramientas más poderosas que tenemos como ingenieros para resolver este tipo de sistemas es la transformada de Laplace. Ojo, esta transformada funciona para resolver este tipo de ecuaciones, pero no es su única aplicación. O sea, nos puede servir para muchas otras cosas. Entonces, la transformada nos convierte eh, una o unas ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Algebraicas, ¿sí? Entonces, denme un segundo. Dejen mi, aquí lo tengo. Sí, aquí está. Entonces, en general, nosotros vamos a tener ecuaciones de la forma A0 yn más A1 yn menos 1 más 3 puntos suspensivos más AN menos 1 yn, perdón, este sería Y1 o también conocido como Y punto, más a, sí, AN por Y, ¿sí? Cada uno de estos superíndices, n-1, este sería 1 y este sería 0, representan el orden de la derivada que estamos trabajando, ¿va? Entonces, aquí tenemos toda esta suma de derivadas de la variable y con respecto a otra variable, generalmente es el tiempo, ¿sí? O siendo más, a lo mejor más general, pues puede ser cualquier otra, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a B0, que multiplica a XM más A, perdón, más B. B1, que multiplica a XM menos 1 más, bla, 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 más BM menos 1, X punto, más BM por X, ¿sí? Y
en general tenemos que n debe ser mayor o igual que m. ¿Vale? Entonces, esta es la ecuación diferencial que nos está describiendo el sistema, que es lineal e invariante en el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de representaciones? Recuerden que este tipo de, ¿cómo llamarlo?, de escritura, pues realmente lo que nos está haciendo es, nosotros tenemos un fenómeno físico, ¿sí?, el cual nosotros queremos describir o controlar, ¿sí? Entonces, para poder lograr eso, pues necesitamos entender el fenómeno físico en cuestión. Necesitamos poder predecir qué es lo que va a suceder si nosotros cambiamos algún parámetro de entrada, algún parámetro inicial. Entonces, como paso intermedio a todo esto, pues existe el modelado, ¿vale? El modelado no es otra cosa más que una expresión matemática que nos dice cómo se comporta o cómo creemos que se va a comportar el sistema bajo ciertas condiciones. El modelo puede ser tan exacto como nosotros podamos o pudiera ser no tan exacto. Eso depende del sistema, qué tan crítico sea modelarlo de una manera tan precisa o qué tan viable es implementar ese modelo preciso en algún simulador o en algún, sí, sobre todo simuladores, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con, supongamos, con resistencias, ¿sí? Nosotros tenemos una fuente, tenemos una resistencia, y pues generalmente nosotros decimos que este valor es un valor constante, ¿no? Aquí tenemos un voltaje, y sabemos que la corriente que atraviesa este circuito, pues es el voltaje entre la resistencia. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Es un modelo bueno? ¿Es un modelo malo? Bueno, eso depende, ¿no? Depende qué es lo que estemos buscando. Por ejemplo, si lo que nosotros estamos interesados es en limitar la corriente, supongamos que pues esta corriente va a ser utilizada para alimentar un LED, ¿sí? Pues entonces, en ese caso, lo único que nos interesa, pues, es esa corriente, ¿no? Pero, ¿qué sucede si lo que nosotros queremos es que a través de esta fuente, al alimentar esta resistencia, pues esa resistencia se utilice dentro de un horno, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, si lo está atravesando un amper, que ese amper va a hacer que la resistencia llegue a la temperatura adecuada? ¿No será que necesitamos 2 amper, 3, 20, 50 amper? Bueno, pues este modelo que tenemos aquí no es capaz de predecir cuál es la temperatura que va a alcanzar el horno, simplemente así como está, ¿sí? Para eso necesitamos un modelo más preciso, ¿vale? Entonces, esa es la idea del modelado. Tenemos que modelar de acuerdo a lo que necesitemos. Continuando con esto, una vez que nosotros tenemos el modelo ya establecido, pues si se fijan, esto es en el dominio del tiempo. Generalmente les decía, estas derivadas pues son con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, la transformada de Laplace nos va a llevar de ese dominio temporal al dominio complejo. De nuevo, para poder resolver estas ecuaciones de manera algebraica. Antes de pasar a resolverlos, recordemos que existe algo con lo que ya hemos trabajado, que es la función de transferencia.
función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? La relación entre entrada y salida del sistema. Correcto. Es la relación entre, bueno, al revés, salida y entrada. ¿Sí? En el dominio de, aquí lo ponemos, Laplace. ¿Vale? Entonces, considerando esta ecuación, de hecho dejen la copio y la pego acá abajito, pues tenemos que encontrar su transformada. ¿Sí? ¿Cómo encontramos esa transformada? Pues básicamente lo único que tenemos que hacer es aplicarla, ¿no? Y en general nosotros sabemos que la transformada de, vamos a poner otra variable, por ejemplo W. W a la, más bien la késima derivada de W. De hecho, si me lo permiten, en lugar de utilizar voy a ponerlo así. De K, W, dt, ¿sí? La késima derivada de W. Pues esto va a ser, ¿se acuerdan cuánto sería? Y supongamos que está multiplicado por una constante C. Pues esto sería la constante C multiplicado por W de S. Recuerden, de este lado es W de T, acá ya es W de S, multiplicado por S a la K. ¿Sí? Esto es asumiendo condiciones iniciales iguales a 0. Después nos preocupamos por las condiciones iniciales. Entonces, considerando esta ecuación, ¿qué tendríamos aquí arriba? Sería y de S, o sea, la transformada de este, por, fíjense que aquí tengo la késima derivada y tengo S a la K. Acá tengo la enésima derivada, entonces tendría S a la N, ¿cierto? Más A1, de nuevo, YS, S a la N menos 1, más bla, 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 más AN menos 1, tendría nuevamente YS por S, más AN, Y de S. ¿Están de acuerdo con esta ecuación? ¿O se me atoraron en algo? No, eso hasta el momento va bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿esto qué es igual? Pues es el mismo procedimiento para las X. Vamos a tener B0, X de S, por S a la M, más B1, X de S, por S a la M menos 1, más 3 puntos suspensivos, más BM menos 1, X de S, por S, más BM, X de S. ¿Sí? Ahora,
ya tenemos las dos expresiones. Fíjense que, voy a mover este tantito para abajo, esta de acá arriba tiene un factor común. ¿Cuál es? Y de S. Y de S, correcto. Entonces, yo puedo escribir esto como Y de S, que multiplica a A0 Sn más A1 Sn menos 1 más 3 puntos suspensivos más An menos 1 por S más An. ¿Sí? Esto es igual a esto que tenemos acá abajo, el cual también tiene un término común. ¿Cuál es? El XS. XS, correcto. XS que multiplica a B0 SM más B1 SM menos 1 más 3 puntos suspensivos más BM menos 1 por S más BM. ¿Sí? Entonces, fíjense que pues simplemente yo puedo escribir que esto es igual a esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? Pues en este caso, Y sería nuestra salida, mientras que X es nuestra entrada. ¿Sí? Y como dijimos, las funciones de transferencia son la relación entre la salida y la entrada. Es decir, nosotros queremos tener una expresión de la forma Y de S partido X de S. ¿Sí? Entonces, de aquí ya está bastante fácil. Fíjense que esto es un producto. O sea, este está multiplicando a todo esto. Y este está multiplicando a, bueno, todo esto. ¿Sí? Entonces, si este término o todos estos términos se están multiplicando, ¿cómo pasarían del otro lado? Es decir, Dividiendo. correcto, dividiendo. Y este X que está multiplicando a estos términos, ¿cómo pasaría de este lado? Multiplicando. También dividiendo, ¿no? O sea, está multiplicando aquí. Sí, dividiendo, perdón. ¿Sí? Ok, entonces sería Y de S entre X de S. Y aquí nos quedaría B0 S a la M más B1 S a la M menos 1 más bla, 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 más BM menos 1 S más BM. ¿Sí? Y acá abajo nos queda A0 SN más A1 SN menos 1 más bla, 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 más, es este término, ¿eh? El que pasó dividiendo, más AN menos 1, S más AN. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok, ¿y por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque nosotros podemos calcular o podemos predecir qué valor va a tener una salida, le ponemos predicción, a través de algo que se conoce como la integral de convolución. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con integral de convolución? Bueno, nosotros ya tenemos definido qué es una función de transferencia. Entonces, nosotros podemos decir que G de S es igual a Y de S entre X de S. ¿Sí? Esta es mi función de transferencia. Despejando de aquí, pues la salida Y de S va a ser igual a G de S, la función de transferencia, por X de S. ¿Sí? Esta es una multiplicación en el dominio complejo.
nosotros podemos recuperar el valor que tiene y de s aplicando la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Entonces, y de s va a ser igual a y de t, ¿sí? Y esto, a su vez, va a ser igual a la transformada inversa de g de s por x de s. Este producto, en el dominio de Laplace, valga la redundancia, es un producto, pero en el dominio temporal es algo más que un producto, es la integral de convolución. ¿Cómo se escribe? Pues es simplemente una integral que hace un barrido de una de las dos funciones a lo largo del eje temporal, ¿sí? Y puede ser indistinto cuál se haga, ¿no? Es decir, una la dejamos fija y la otra la barremos. En este caso estoy corriendo a g de t, pero la puedo dejar fija y puedo recorrer a la x. T menos tau, diferencial de tau. Esto se ocupa cuando no podemos llegar más allá y no podemos encontrar una solución utilizando las tablas. Pero en general, pues es un trabajo un poco laborioso, ¿no? Realizar la integral. Acuérdense, por ejemplo, cuando estábamos calculando el RMS, que era una integral, pues, no complicada, pero muy larga, pues algo así pasa aquí, ¿no? En general, nosotros preferimos, en lugar de llegar a la integral de convolución, pues usar tablas. ¿Sí? Y de hecho, su formulario, pues, les provee estas tablitas. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede si, si la entrada es un impulso unitario? ¿Cómo se le conoce a la salida? Bueno, en ese caso, la salida será, pues, la respuesta al impulso. ¿Sí? Y es algo bastante útil desde el punto de vista de control clásico, sobre todo, porque nosotros tenemos un sistema, no lo voy a dibujar todavía, ahorita lo dibujamos, tenemos un sistema y nosotros quisiéramos saber algunas propiedades de ese sistema. Por ejemplo, quisiéramos saber si el sistema es estable, quisiéramos saber si puede seguir con fidelidad a otra señal. Entonces, esta respuesta al impulso, pues nos va a decir un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, es importante que la tengamos en cuenta. ¿Cómo se maneja? Bueno, para empezar, nosotros tendríamos que definir qué es un impulso unitario. Un impulso unitario es la entrada, está dado por la función delta de t. ¿Sí? ¿Ya habían visto esta función? La función delta. La función delta tiene la peculiaridad que en el instante t tiene un valor, listo, una disculpa. Como que se fue por un momento la señal de internet, pero ya regresó, creo. De cualquier forma, voy a seguir pendiente, ¿no? Si se llega a cortar. Les decía, la entrada es un impulso unitario, ¿sí? Y el impulso lo vamos a denotar
con esta función, la función delta, ¿vale? No es una función como otras funciones que existen. Esta función en el instante t tiene un valor de infinito, ¿sí? Y su integral, la integral de menos infinito a infinito, tiene un valor de 1, ¿vale? Entonces, no se integra de manera convencional esta función, entonces hay que tener cuidado con ella, ¿no? No es complicado, solo hay que tener cuidado. Entonces, esta es la función que le vamos a aplicar al sistema. Ahora, ¿cuál es su transformada de Laplace? Pues vamos a tener que x de s es igual a la transformada de Laplace de x de t, que es igual a la transformada de Laplace de la función delta de t, y esto es igual a 1, así tal cual. ¿Sí? Entonces, si nosotros utilizamos esta expresión de aquí, pues vamos a encontrar que la salida, que es la función de transferencia por x de s, pues sustituyan este 1, es simplemente g de s, ¿sí? Entonces, de aquí podemos ver que esta función de transferencia que habíamos encontrado, esta de acá, pues es realmente la respuesta al impulso. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Ahorita hacemos ejercicios, no se preocupen. Ok, entonces, ya esto es como una breve introducción, ¿no? A lo que vamos a estar utilizando para la parte de control. Existen otras propiedades que tienen la transformada de Laplace y también otros pares de transformadas. Déjenles escribo algunos de los más utilizados. Aquí tenemos la respuesta al impulso. Tendríamos también por ejemplo, el escalón unitario. Escalón unitario. ¿Sí? En este caso, la función x de t, pues sería igual a u de t. A veces se crea un poco de ambigüedad con esta señal u, porque en control también utilizamos la señal u, ¿sí? Como la parte que va a llegar a los actuadores del sistema. Pero voy a procurar hacer muy claro, ¿no? Cuando utilice el escalón unitario o cuando esté hablando de la otra señal. ¿Va? Ok, ¿qué es un escalón unitario? Este escalón se caracteriza por tener un valor 0. Bueno, esto sería en tiempo discreto, ¿no? Estamos en tiempo continuo, todo esto. Tendrá un valor 0 hasta el instante t, donde tiene este comportamiento, ¿sí? Aquí vale 1 y se mantiene así para siempre. ¿Cuál es su transformada? La transformada de esta función, x de s, es igual a... Ya le voy a poner nada más u de t, ¿no? Ya saben qué es la transformada de x de t. Es igual a 1 sobre s. ¿Vale? ¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, tenemos la función t por u de t y su par de transformada sería 1 sobre s cuadrada. ¿Sí? Creo que con estos es más que suficiente.
Tenemos también las de seno y coseno, pero a mí no me gusta utilizar mucho esos pares de transformada. Prefiero, lo vamos a ver un poco más adelante, utilizar la técnica de fracciones parciales y ahí me salen números complejos y pues simplemente esos complejos se convierten en senos y cosenos. Creo que es un poco más sencillo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya, creo que con esto podemos entrar ya de lleno a la parte de control, ¿sí? Entonces, como les decía, nosotros vamos a tener un sistema el cual está representando o está experimentando un fenómeno físico y nosotros lo vamos a modelar, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a modelar? Pues porque lo queremos controlar, queremos predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, una manera de representar este modelo de una forma más visual es a través de los diagramas de bloques. Diagramas de bloques. ¿Sí? Nosotros vamos a tener la función de transferencia dentro de cada uno de los bloques. Por ejemplo, aquí tenemos GDS. ¿Sí? Vamos a tener una entrada y vamos a tener una salida. ¿Vale? En este caso sería XDS y de este lado tendríamos YDS. ¿Sí? ¿Qué sucede si nosotros queremos controlar o queremos llegar a un punto predefinido, un set point, con la salida? Bueno, lo que va a suceder es que necesitamos una de dos. O tener un control en lazo abierto, o tener un control en lazo cerrado. Esta parte del lazo abierto, pues es lo más sencillo que pueda haber, ¿no? Simplemente se pone a operar el sistema y pues le damos su bendición, ¿no? Para que caiga donde nosotros queremos. ¿Por qué sucede esto? Pues porque no tenemos una retroalimentación que nos diga si realmente estamos llegando a donde nosotros queremos, ¿sí? En cambio, cuando nosotros cerramos el lazo, es decir, cuando retroalimentamos las señales de salida, pues podemos saber cuál es la diferencia entre la salida y el set point que nosotros estamos proponiendo. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo vamos a hacer a través de puntos de suma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se suma, acá se resta. Aquí tendríamos nuestra entrada, a la cual vamos a llamar en este instante RDS. Y a esta señal la vamos a llamar BDS. ¿Va? Entonces, supongan que esta señal B viene de la salida, esta es nuestra entrada o nuestro punto de referencia, y aquí vamos a generar un error, EDS. Entonces, este error pues puede entrar directamente a nuestra planta. EDS, y esto nos genera una salida. Esta salida se va a utilizar para retroalimentar. Y hay dos opciones. La primera opción es una retroalimentación unitaria o la otra opción es tener una retroalimentación más general, ¿sí? Con una función de transferencia. Entonces aquí tenemos la salida, la vamos a llamar CDS. ¿Vale? Hay varios parámetros que tomar en cuenta aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la función de transferencia
¿Cuál es la función de transferencia de lazo abierto? Esta función de transferencia, vamos a ponerlo aquí, Open Loop Transfer Function, va a ser la relación que existe entre esta señal y esta señal de aquí. ¿Sí? ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, si se fijan, este punto de aquí sería nuestra salida del sistema. ¿Sí? Esta es la función de transferencia que nos describe el sistema. Y este punto, pues, sería la salida. Entonces, esta función de transferencia de aquí abajo vendría representando el sensor o la ganancia del sensor. ¿Sí? Y por consiguiente, la salida, pues, es algo que nosotros podemos medir o podemos, sí, medir. ¿Vale? Entonces, si nosotros observamos desde este punto hasta este punto, pues es realmente lo que está sucediendo, entre comillas, en el sistema. ¿Por qué entre comillas? Porque estamos siendo afectados por esta ganancia del sensor. ¿Sí? Entonces, esta sería la ganancia en lazo abierto. Ahora, ¿cuál es la función de transferencia? ¿Cómo traducirían feed forward? Sí, o sea, feed forward. Bueno, vamos a dejarlo como feed forward. Esta función de transferencia, pues es el camino directo que tenemos desde desde esta señal E hasta esta señal de por acá. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues esta señal E está relacionada con C a través de esta función de transferencia. ¿Sí? Es decir, CDS es igual a EDS por GDS. Entonces, si nosotros dividimos, pasamos dividiendo este término para este lado, pues simplemente nos queda GDS. Y tenemos que esta función, pues es precisamente eso, ¿no? CDS entre EDS igual a GDS. Ahora, pregunta, ¿cuál sería la función de transferencia del lazo cerrado? Es decir, fíjense que la entrada era RDS, esta de por acá, y la salida es C. ¿Sí? Entonces, tenemos CDS, la salida, entre RDS, la entrada. ¿Sí? ¿Cómo encontramos esta relación? Vamos a ponerlo por aquí abajito. Vamos a formarlo. Sí, dime. ¿Sería entre ES y GDS? S y GDS. Sí, ese sería el primer paso. Es decir, CDS es igual a EDS por GDS. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues aquí ya tenemos CDS, que es esta que tenemos aquí. El problema es que tenemos esta expresión
que no incluye a RDS. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fíjense que GDS es una función de transferencia, entonces esa no la podemos mover, ¿no? Pero, ¿qué es EDS? Observen que justo en este punto tengo el punto de suma y estoy restando a RDS, le resto BDS, ¿sí? Que es una señal asociada con la salida. Entonces, esta resta, pues, me va a decir cuál es el error que existe entre la entrada y la salida, ¿sí? Entonces, esta de aquí es la señal de error. Y la estoy formando como la resta de estos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre que hagamos? Sustituir ES en la de CS. Perfecto. Tenemos EDS, que es igual a ¿qué? RS menos BS. EDS menos BDS. Perfecto. Excelente. Podríamos sustituirla ya, pero podemos hacer un paso extra necesario. ¿Qué es BDS? Observen el camino, ¿no? O sea, viene por aquí y luego viene por acá. Sería CS por HS. Perfecto. RDS menos CDS por HDS, ¿sí? Y entonces sí, podemos sustituir. Entonces tenemos que CDS es igual a, voy a poner primero la G, GDS, que multiplica a RDS menos CS HDS, ¿vale? Esto aquí es igual. Voy a distribuir este producto, GDS, RDS, menos CDS por GDS por HDS, ¿sí? Entonces, nosotros quisiéramos tener de un lado todas las Cs y del otro lado todas las Rs. Entonces, este término de aquí, ¿cómo está? Está restando. ¿Cómo lo paso de este lado? Sumando. Sumando, correcto. Entonces voy a tener que CDS más CDS por GDS por HDS es igual a ¿qué? ¿Cuál es el término común de estos dos? CDS. CDS, perfecto, que multiplica a 1 más GDS, HDS, y esto es igual a este término que me quedó acá, ¿no? GDS por RDS. ¿Vale? ¿Qué hago ahora? Bueno, fíjense que esta R está multiplicando a G y este término de aquí está multiplicando a C. Entonces, como ambos están multiplicando, los puedo pasar del otro lado dividiendo. ¿Sí? De esa forma me va a quedar CDS sobre RDS igual a GDS por 1 más GDS HDS. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas?
Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esta función? 1 más 2 sobre S. Este es más, este es menos, este es R de S, este es C de S. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería su función de transferencia? Son 7:50, 7:55 lo revisamos, ¿va? Si alguien acaba antes, pues me dice y ya lo checamos. Todo suyo. No, ¿le podría subir tantito? Claro. Miren, pongo acá.
¿Listo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Ah, ¿cuánto te dio? No hice la matemática, perdón. Según yo es GDS 1 más GDS. Falta sustituir pues la función de transferencia, ¿verdad? Ah, ok. Según yo. Ok, perfecto. Sí, ¿no? Esta H vale 1. Entonces esto es GDS 1 más GDS. Vamos a hacer de volada el álgebra, ¿no? Ah, ¿cuánto valía G? Listo. Entonces, esto es 1 más 2S dividido entre 1 más 2S. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Bueno, fíjense que aquí tengo en el denominador esta fracción 2 entre S. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar por S y dividir todo entre S, ¿sí? De modo que tenga S que multiplica a 1 más, bueno, 1 más 1 ya sabemos que son 2. 2 más, ¿cómo me quedaría aquí? A ver, Ahí no sería más fácil sumar el 1 más 1 y hacer la suma por la fracción. Bueno, sí, sí. ok, perfecto, vamos a hacerlo así. O sea, tienes 2 más 2 sobre S, ¿cierto? Sí. Ok. Y de este lado, podemos hacer directo, ¿no? La suma. O sea, esto nos queda S más 2 sobre S, ¿sí? Y este de acá abajo nos quedaría como S más 2 sobre S entre 2S más 2 sobre S, ¿cierto? Sí. Y tendríamos extremos por extremos, medios por medios. Fíjense que el extremo va multiplicado por S y el medio va multiplicado por S, entonces esta y esta se van, ¿va? Y nos quedaría como S más 2 entre 2S más 2, ¿vale? Y este sería nuestro resultado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? En el HS, ¿por qué vale 1? Excelente pregunta. Es equivalente tener un cable a tener una función de transferencia cuyo valor sea 1, ¿sí? Esto significa que, recordemos que esta señal de aquí es BDS. Entonces, BDS es igual a 1 por CDS, ¿sí? Lo cual es igual a CDS. Entonces, observemos este de aquí y este de aquí. Si no tuviera este bloque, si simplemente tuviera la conexión, pues esto seguiría siendo válido, ¿sí? Aquí se ve luego que BDS y CDS son lo mismo. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Ok. Vale. Entonces, vamos a platicar un poco de de la clasificación de controladores que tenemos. Clasificación de controladores. Dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos, pues el controlador va a ser más o menos preciso, más o menos agresivo, más o menos barato,
¿sí? Depende de muchas circunstancias. Entonces, el controlador más sencillo que tenemos, primero, es el controlador de dos posiciones. También conocido como on-off. Y de hecho, cuando estuvimos platicando de amplificadores operacionales, mencionamos uno de estos controladores. No sé si recuerdan cuál es. ¿El comparador? El comparador, correcto. ¿Sí? Y de hecho, bueno, ahora que lo mencionas, vimos dos tipos de controladores, ¿cierto? De este tipo. Vimos el comparador y el comparador con histéresis, ¿vale? Matemáticamente, ¿cómo vemos esto? Bueno, vamos a tener la señal UDT, que es la señal que entra a la planta. De hecho, creo que antes de dibujar esto, sería bueno redibujar. Aquí vamos a tener nuestra señal de entrada, nuestro punto de suma, más menos. Aquí vamos a tener el error, EDS. Y lo que vamos a tener de este lado, pues es nuestra señal de, perdón, nuestro controlador. ¿Sí? Vamos a llamarlo, de este lado tengo C. Vamos a llamarlo de momento H. HDS. ¿Sí? Este es nuestro control o nuestro controlador. Aquí vamos a tener una señal U, la cual va a ser aplicada a la planta. ¿Sí? CDS. Y por acá vamos a tener nuestra salida. CDS. Y de momento vamos a suponer una retroalimentación unitaria. Entonces, este controlador se va a encargar de intentar llevar este error a cero. ¿Sí? Va a tener ciertas características como el tiempo que tarda en hacerlo llegar a cero, el sobretiro que puede tener, el tiempo que tarda en crecer, ¿sí? Tiene varias características que vamos a ver el día de mañana. Pero primero vamos a hablar de qué tipo de controladores hay aquí. Entonces, si se fijan, pues la señal de salida es la señal U. Para este primer controlador, esta señal U puede ser dividida en la señal U1 y la señal U2. La señal U1 la vamos a aplicar cuando nuestra señal EDT sea mayor que 0. Y la señal U2 la vamos a aplicar cuando EDT sea menor a 0. ¿Vale? Tanto U1 como U2 son constantes y generalmente U2 es igual a 0 o U2 es igual a menos U1. ¿Sí? No necesariamente, pero en la mayoría de los casos así sucede. Entonces, ¿cómo veríamos este bloque? Este bloque lo veríamos como RBS más menos tendríamos U1 y acá abajo tendríamos U2 y de este lado pues ya sale nuestra U. Por acá entra nuestra retroalimentación. Ahora,
¿Qué problema ven que tenga esta ecuación? No, le No, ven. no, Sí, dime. perdón, no hay condición para igual a cero. Ah, bueno, pudiéramos tener alguna, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, así. No pasa nada. Pero hay otro problema. Se los voy a poner con una señal. Supongan que tenemos esto así. Y nosotros queremos detectar, por ejemplo, los cruces por cero de una señal sinusoidal. Entonces, en lo copio, pero luego no me salen tan derechos. Si tengo una señal limpia, es decir, que sea puramente sinusoidal, pues es bastante fácil identificar estos cruces por cero. ¿Sí? Simplemente pongo un comparador más, menos, y digo, bueno, aquí voy a meter mi señal sinusoidal y este menos lo mando a tierra. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando arranca, vamos a poner otro colorcito, cuando este sistema arranca, supongamos que viene un poquito más atrás y cruza por el cero. Entonces, al momento de cruzar por cero, la terminal más se vuelve más positiva que tierra, ¿cierto? Entonces, aquí tiene un pulso y se mantiene. ¿Hasta dónde se mantiene ese pulso? Hasta que la señal se vuelva a ser negativa. Correcto, hasta que se vuelva a ser negativa. Entonces, en este punto, suponiendo que tenemos una alimentación más BCC, menos BCC, en este punto se hace negativa la salida, ¿sí? Porque ahora la señal más tiene un valor más negativo que la señal menos de la terminal inversora. Entonces, esto viene para acá, ¿sí? Y aquí nuevamente se vuelve a ser positiva un instante después del cruce por cero. Pero es prácticamente ahí, ¿sí? ¿Sí les queda claro qué está haciendo este circuito? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede si mi señal sinusoidal tiene esta forma? Por ejemplo, sube así, baja así. ¿Qué pasaría si tenemos esta señal? Tendríamos escalones pequeños ahí en los puntos, ¿no? Correcto, tendríamos escaloncitos más cortos, ¿no? O sea, justo en este punto cruza por cero y, de hecho, voy a hacer un zoom para que me salga. Aquí vuelve a cruzar por cero. Entonces, aquí tendría algo así. Aquí sube, aquí vuelve a cruzar por cero. Aquí.
Y aquí se mantiene. ¿Hasta dónde? Hasta este punto. Y aquí vuelve a subir. Y aquí vuelve a bajar. Bueno. Bueno, ya lo voy a dibujar hasta aquí. Creo que sí queda claro, ¿no? ¿Cuál es el punto? Si se fijan, esta señal de aquí arriba sería U igual a U1 cuando E de t sea mayor a 0, mayor o igual, y U2 cuando E de t sea menor a 0. ¿Sí? Pero, justo en este punto, para el otro sistemita, pues nos fijamos que esta ecuación no nos va a funcionar. ¿Sí? Porque no estamos detectando al 100% o de una manera, no quiero decir precisa porque sí es preciso, pero el problema es que generalmente cuando nosotros detectamos cruces por cero en señales sinusoidales, es porque nosotros queremos hacer controles de fase. ¿Sí? Entonces, una señal sinusoidal tiene un solo cruce por cero en cada semiciclo. ¿Sí? Y aquí estoy detectando 1, 2, 3 cruces. ¿Sí? Pudiera haber más. Entonces, esto no es una detección correcta. Quisiera detectar solamente un ciclo. ¿Sí? Solamente un cruce. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué se les ocurre que hagamos? ¿Podríamos poner un filtro pasabajas? Muy buena opción. Muy buena opción. Se filtra la señal roja y con eso podemos reducir muchísimo este ruido, ¿no? Que tiene. ¿Alguna otra opción? El filtro actúa directo sobre la señal roja. ¿Alguna opción que actúe sobre la señal azul? Ahí sí sería poner retroalimentación, ¿no? En lazo cerrado. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos retroalimentación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en este caso, no sé, supongamos que tenemos la señal sinusoidal y vamos a tener, no sé, un triac, por ejemplo. ¿Sí? Un triac y todo el circuito que tenga. Entonces, de este lado voy a tener mi señal sinusoidal y de este lado voy a tener el controlador. Entonces, por acá le puedo poner qué es lo que estoy buscando. Y aquí vendría mi control a 2 pasos. 1, U2. ¿Sí? Entonces, aunque lo vean así sencillo, este es en lazo cerrado. ¿Sí? Similar a este, ¿qué se les ocurre hacer? Les voy a poner otro ejemplo parecido. De hecho, creo que este fue el que les dije la vez pasada. Supongan que tienen una plancha y quieren calentarla a 100 grados. ¿Sí? Con este control, este que tenemos aquí, pues llegaríamos a los 100 grados y se apagaría. ¿Sí? Bajaría de 100 grados y se prendería. Bajaría y se prendería, bajaría y se prendería, bajaría y se prendería, bajaría y se prendería, bajaría y se prendería. ¿Sí? Entonces,
nosotros quisiéramos un sistema que a lo mejor pase de esos 100 grados y se apague, ¿sí? Se apague, baje de los 100 grados y por acá se vuelve a encender. ¿Sí? Pero que en promedio quede en los 100 grados. Por ejemplo, aquí quisiéramos que tuviera a lo mejor una ventanita de comparación. Ay, que tuviera una ventanita de comparación precisamente para evitar ese ruido, ¿sí? De tal forma que pues yo brinque cuando paso esa ventana, disparo, ay, déjenlo dibujo mejor de otro color. Disparo y una vez que la señal está por debajo de ese valor, es decir, por acá, pues la desactivo. A lo mejor ya no es tan preciso, pero estoy evitando los múltiples brincos, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá se dispararía hasta acá, ¿sí? ¿Alguna idea qué circuito les estoy hablando? Es el comparador con histéresis. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ah, no. Ok, no pasa nada. Les refresco un poco la memoria nada más. El comparador con histéresis lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos tener una ventana, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, lo que teníamos en este caso, que precisamente cuando atraviesa el cero se dispara hacia cualquiera de los dos lados. Pero eso representa un problema cuando tenemos señales ruidosas, ¿sí? Recuerden, pues en la señal ruidosa podemos pasar por el cero múltiples veces, muy, muy rápido, y pues realmente no es el comportamiento del sistema. O bien, no tenemos una señal ruidosa, pero pues tenemos una señal que se mueve muy rápido de su lugar, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, si lo apagamos en los 100 grados y nosotros queremos 100 grados, pues unos segundos después se va a volver a prender y unos segundos después se apaga y unos segundos después se prende, ¿sí? Entonces, ahí es donde utilizamos comparadores con histéresis. Cuando queremos tener controles baratos, no tan precisos, porque si se fijan, pues esta temperatura, la azul que está aquí, realmente no es 100 grados. O sea, en promedio lo es, pero pues así como visto desde lejos, ¿no? Si hacemos un close-up, pues no, ni de chiste son 100. Existen otros controladores que sí nos van a llevar a tener 100 grados exactos, ¿no? O muy, muy cercanos. Entonces, ¿cómo se comía eso de los comparadores con histéresis? Recuerden, vamos a tener amplificadores y vamos a tener retroalimentaciones, pero estas retroalimentaciones son positivas, ¿sí? El más sencillo que vimos fue este. Vamos a tener nuestra señal de entrada EI y acá vamos a tener nuestra señal de salida E0. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok, perfecto. Entonces, este tipo de sistemas con histéresis, su diagrama se va a ver algo así. Aquí es U1, U2. Esta sería la señal E.
y por acá tendríamos la señal U. ¿Sí? Entonces, vean la diferencia. Aquí tenemos como esa ventanita de comparación y acá no la tenemos. ¿Sí? ¿Sí me cachan? ¿Dónde más han visto comparadores de ese tipo con histéresis? A lo mejor en sus casas tienen uno o dos de esos. ¿Qué opinan? Por ejemplo, ¿cómo le hacen para, no sé, a lo mejor si viven en un lugar un poco alto, pues a veces el agua no llega directamente o por sí sola a los tinacos, sino que requieren un empujón, ¿no? ¿Con un sistema automático de arranque de bomba? Correcto, correcto. ¿Qué peculiaridad tienen esos sistemas? Bueno, hay dos tipos, ¿no? Los que son con flotador y los que son con electronivel. Pero, pues en general el funcionamiento es el mismo. Lo voy a poner primero ¿con qué será? Bueno, sin ninguno de los dos, para que nos demos una idea. Aquí tenemos nuestro espejo de agua, ¿sí? Todo esto es agua. Y supongamos que está al nivel máximo. Entonces, si nosotros tuviéramos un control como el primero, cuando deje de estar al nivel máximo, o sea, justo cuando baja tantito, pues ya está fuera de la condición, ¿no? De apagado. Entonces se volvería a encender, ¿sí? Lo cual sería pues un gasto bastante inútil. Entonces, los sistemas, ya sea por flotador o por electronivel, lo que hacen es esperar a que prácticamente quede vacío, un poco menos para que no se vaya, no le vaya a entrar aire a la tubería, tienen un mínimo, y una vez que alcanzan ese mínimo, pues vuelven a encender. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cuál sería el otro tipo de controlador? Aquí ya entramos en controladores que actúan de forma directa sobre el error, a modo de que la salida llegue al punto de referencia que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? A diferencia de este primer controlador que nos iba a mantener oscilando, ¿sí? Entonces, el primero de esta clase es el controlador proporcional. Controlador proporcional. ¿Sí? ¿Cómo se ve este controlador? Bueno, la señal UDT va a ser igual a una ganancia proporcional al error. ¿Sí? Si lo expresamos como función de transferencia, pues nosotros vamos a encontrar que esto es UDS igual a, bueno, UDS entre EDS, KP. ¿Sí les queda claro este paso de aquí a acá? No, a mí no. Ok. Lo que estamos haciendo es transformando esta ecuación que está en el dominio del tiempo, UDT
Y esta transformada de UDT, pues es UDS igual a la transformada de KP por EDT, la cual es igual a la transformada de una constante, pues es la misma constante, KP. La transformada de EDT, perdón, que es una función temporal, pues es simplemente EDS. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esto en el dominio complejo. Esta EDS está multiplicando a KP, entonces pasa dividiendo. Y me queda UDS entre EDS igual a KP. ¿Sí? Sí, es que pensé que los dos iban a dividir entre EDS. Ah, ok, no. No es la salida entre la entrada. Ok, sí, gracias. Claro. Y bueno, su diagrama pues sería simplemente, tenemos la entrada RDS, el punto de suma, más menos, y pues simplemente tenemos la ganancia KP, ¿sí? Tenemos U, ¿vale? ¿Cuál seguiría? Tenemos el controlador integral, sería el 3, ¿verdad? Control integral. Este control, pues básicamente está definido de esta manera. La derivada de U de t con respecto a t es igual a KI por E de t. Dicho de otra forma, si se fijan, pues esto es diferencial, pero al final lo que yo aplico al sistema es U de t, no la derivada. Entonces, ¿qué pasa si integro ambas partes de la ecuación? Pues voy a encontrar U de t. Me queda U de t igual a KI por la integral de E de t, diferencial de t, esto de 0 a t. Este debería ser tau, perdón. Tau y tau. ¿Sí? Sería mi constante de integración. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico la transformada de Laplace a esto? ¿Cuál sería la transformada de U de t? US. UDS, perfecto. Y la transformada de KI, integral de 0 a t, e de tau, diferencial de tau. ¿Cuál sería su transformada? KI es una constante, entonces es la misma. ¿Sí? La transformada de una integral es la función, la transformada de la función entre S. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería esto en diagrama de bloques? Bueno, en diagrama de bloques tendríamos RDS más menos, y aquí tendríamos KI que multiplica pues nada más KI sobre S, ¿no? Fíjense que aquí tengo EDS, aquí tengo EDS y acá tengo UDS, ¿sí? Entonces, pues yo puedo expresar esto como UDS entre EDS igual a KI sobre S. Entonces, de este lado tengo EDS y de este lado tendría UDS. ¿Sí queda claro? Vamos a ver un poco más adelante que este tipo de controladores, pues, son bastante poderosos. De hecho, cuando los comparamos, por ejemplo, con estos de aquí, con los proporcionales, vamos a encontrar que en la mayor parte de los casos, los proporcionales no son capaces de seguir la referencia con mucha exactitud. O sea, van a tener un pequeño error, ¿sí?
En cambio, los integrales son buenísimos para seguir referencias. ¿Cuál es el problema? Bueno, resulta que los controladores puramente proporcionales son tremendamente susceptibles a inestabilidades. Entonces, generalmente este tipo de controladores se utiliza en conjunto con otra acción de control, en cuyo caso, pues tendríamos el número 4, que sería el controlador proporcional más integral. ¿Sí? Pero igual, vamos a dejarlo hasta aquí y mañana les termino de platicar de esta división y vamos viendo cómo se comportan los sistemas en sus estados transitorios y en estado estable. ¿Les parece? Sí, está bien. Ok, perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mañana, ¿qué horas? A la 1, porfa. Está bien. Ok, excelente. Entonces, nos vemos mañana. Gracias. Sí, muchas gracias. Mañana descansen. Sale, excelente viernes, que estén muy bien.